Shalom Ubrajá, Talmidim, Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. Un nuevo video para compartir con ustedes las palabras del Eterno y los mensajes que Él tiene para nosotros en estos últimos días. Mal interpretadas. Por ejemplo, si Elohim en alguna parte de la Torah dice, o a través de su hijo en alguna parte dice, que antes de traer la gran tribulación, él va a sacar a su iglesia, pues tenemos que creer. En ninguna parte lo dice, sí, Yohanan, pero es que Pablo lo dice allí, allí, allí. Discúlpame, pero es que el día que yo tenga que clamar, yo le voy a clamar por mi alma es a Yeshua. Si tú le vas a clamar a Pablo, pues el día que suceda eso y tú le clames a Pablo, que Pablo te ayude. Y lo otro, lo que yo le he dicho, lo que yo le he tratado de enseñar a la gente, y que en el contexto judío es muy así. Por ahí he visto que una o dos personas respaldan eso, aunque ellos no son creyentes en Yeshua. La cosa si me entiendes, a ver, un musulmán me va a decir, Yohanan, yo me hago matar por Mahoma y por Alá. Pero si yo le digo, a ver, ¿tú estás convencido de que lo que dijo Mahoma es verdad? ¿Cómo sabes que es verdad? Pero para él es fe ciega, porque él lo aprendió así. No es fe ciega. Para un cristiano decirle que Pablo de Tarso pudo haber sido una fábula creada por el Vaticano, por el cristianismo en los primeros años, cuando Constantino, o sea, para nadie es desconocido la historia de Constantino, un político, un emperador muy astuto que perseguía a los cristianos, pero veía que eso no tenía, si me entiendes, se le salía de las manos y Pitón de repente tiene una visión donde una cruz y se le dice, en este símbolo, en el nombre de esta cruz, tú vencerás. Y él vende esa idea y dice, en vez de seguir perdiendo dinero y esto, pues yo me voy a hacer amigo de los cristianos, me los gano, les dejo que sigan su culto, pero ¿qué pasa? Les digo que hagan sus cultos en nuestras templos paganos y, y invento libros sagrados, porque lo otro es esto, esos libros sagrados, ¿dónde están? ¿Dónde están esos libros sagrados? La Torá, nosotros siempre la hemos guardado, ¿sí me entiendes? Hay un museo aquí que se llama el Museo del Libro, donde tienen pergaminos antiquísimos. Nosotros la recibimos del Monte Sinaí, se escriben pergaminos y la tenemos, ¿sí me entiendes? Y la muestra de que la Torah es verdadera es el pueblo de Israel, del cual habla. Todavía existimos. Pero, ¿dónde hay un original de los textos de Pablo? No existe. O, aquí viene la gran fábula, sí existen, están en griego. ¿Y quiénes son los dueños de esos textos? Pinocho, el Vaticano. Wow, le vas a creer al Vaticano, porque es que pone cuidado. Cuando una persona no es judía, le pueden decir, mira, es que él fue judío de judíos. Mira, cualquier rabino, cualquier judío, de verdad, porque es que hoy en día hay pseudo judíos y aún viviendo aquí en Israel, hay unos que se hacen llamar rabinos, que nada que ver. Hay un muchachito ahorita que hay acá, que son cristianos con kippah que manejan que hilos mesiánicas. Pero, mira, un judío lee los textos de Pablo y te dice, este tipo para nada es judío. Esa doctrina que él habla no es doctrina judía. Para nada. Y lo otro, si fue tan importante, si fue un desertor de la cúpula religiosa del Sanedrín, del tiempo del segundo templo, ¿por qué no aparece en nuestros textos sagrados de ese tiempo, que son el Talmud? ¿Sí me entiendes? Mientras que en el Talmud, nos guste a nosotros, le guste a mi pueblo o no le guste, aparece Yeshua, aparece Miriam su madre, aparece Joseph su padre y aparece dos o tres de sus talmidim. Históricamente, en nuestros libros sagrados
que hablan sobre el tiempo del segundo templo, habla sobre Yeshua. Entonces, nadie puede venir a decir Yeshua es un personaje ficticio. Habla sobre Miriam, habla lógicamente pestes, habla de que Miriam pestes, y habla de Talmidín de él. Pero de ese famoso desertor, Pablo de Tarso, que hizo todas esas cosas, se hizo tantos milagros, hizo, porque no aparece en nuestros textos. Entonces, cuando un cristiano, un mesiánico viene a decirnos a nosotros, a un rabino, mire, es que Saúl de Tarso, acuérdese, él fue un gran rabino, judío de judíos, fariseo, uno dice, disculpe, aquí no lo conocemos, o sea, a ver, busquemos la lista de los grandes fariseos que hemos tenido. No conocemos este Saúl de Tarso. Pero afuera todo el mundo dice amén. Todo el mundo cree que es así. ¿Y qué pasa con la doctrina de él? Vemos de lo que hablan los cristianos, se agarran mucho de Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Un judío que renegó de su religión, de su fe, y se hizo conversión al romanismo. Y por eso él sabía tanto, y un gran historiador no aparece. A ver, él habla de Yeshua, pero el tal Pablo no aparece, por ningún lado, por ningún lado aparece. Te aparece a ver, a ver, algo arqueológico, que es lo otro que yo les he dicho. Nosotros tenemos varios vestigios arqueológicos, uno de los más grandes, que casi todos los que defendemos a Yeshua, vamos hasta allá y lo mostramos, una sinagoga antigua del tiempo del segundo templo en Susa, en Susia, en Shomrón, cerca de Hebrón. Ahí está escrito el nombre de Yeshua. Escrito, y con un mensaje, no recuerdo cómo es bien, vendrá un consolador para el pueblo. Escrito, no, hasta el nombre, no lo pueden borrar. Apareció unos osarios, aparentemente, de familiares de Yeshua, donde hay uno que viene y parece que es un osario de este hermano Jacob. Jacob, hermano de Yeshua, aparece ahí, y eso hizo boom hace como 20 años. Los arqueológicos de Yeshua, hay vestidos, si me entiendes, sobre tiberianos, sobre Tiberiades, donde en Quisaria, aquí apareció dentro del teatro romano un sitio donde estaba escrito el nombre del emperador de ese tiempo, o sea, existió. Pero algún vestigio arqueológico que hable sobre un tal Saúl de Tarso no aparece por ningún lado, no hay ningún escrito, no hay nada. Pero tenemos los libros de él. El libro de Hechos fue escrito por él y no sé qué, ¿Quién lo tiene? ¿Quién fue lo primero que... Los católicos, el Vaticano. Wow. Entonces ahí es donde eso empieza a oler a raro. Y si vamos a ver la doctrina de él, porque dijéramos, mira, si él fuera un shaliach, un enviado de Yeshua, démonos cuenta que Yeshua nos envió a hacer talmidim de él. Ir a todas las naciones, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el confín de los tiempos, haciendo talmidim, pero no de nosotros mismos, de él. Entonces, ciertos textos de Saúl donde dice mi evangelio, conforme a mi evangelio. Un momentito, o sea, tu evangelio, si es el evangelio de Yeshua. Y lo otro, ¿en qué parte Yeshua habló de que iba a enviar a alguien a que interpretara sus enseñanzas? ¿En qué parte la Torah habla de un segundo profeta que levantaría de entre nosotros como Moshe, que nos explicaría las enseñanzas del Mashiach? Y lo otro que no cuadra, que cualquier judío con un poquito de conocimiento religioso debatiría. Si Yeshua es el Mashiach, una de las funciones del Mashiach, que tú a cualquier judío aquí se lo hablas o afuera y se lo preguntas, la función del Mashiach es enseñarnos todo. Si al Mashiach no le alcanza, si a la persona, al personaje que se diga que es el Mashiach, no le alcanza para poder enseñarlo lo que nos tiene que enseñar, y necesita que venga otro a explicar supuestamente sus enseñanzas y a cambiar y a quitar y a organizarle pequeños desperfectos que tuvo el Mashiach cuando enseñó eso, entonces no es el Mashiach. Y lo otro, los seguidores que tiene él, ¿sí me entiendes? Entonces, una de dos, lo que yo le digo a los cristianos, una de dos, ¿cuál es el Mashiach para ti? ¿Yeshua o Pablo? Si es Yeshua, síguelo. Si es Pablo, síguelo. Algo que nosotros vemos acá, dentro del mundo religioso. Yo soy religioso hace muchísimos años, desde Colombia, y eso no lo aprende como judío religioso. Uno se hace fiel
a su rabí. Hay varias líneas acá, hay diferentes líneas hasídicas, dos líneas hasídicas que afuera son muy conocidas, son la de Chabad, el Rebbe Lubavitch, y la de Breslev. Tú nunca vas a ver un Talmid de Breslev, de Hasidut Breslev, que hable otra cosa que no sea de su gran rabí, Nachman de Breslev. Lo mismo uno de Chabad, que no hay que hable de otro, ¿sí me entiendes? Se vuelve uno con sus enseñanzas, pero en los mesiánicos, en los creyentes en Yeshua, totalmente diferente. Una de las cosas, cuando yo conocí el cristianismo, que una de las cosas que yo le dije con todo respeto a Yeshua antes de conocerlo fue, si tú eres el hijo de Elohim, demuéstramelo y te seguiré. Yo estudié todas las líneas de cristianismo que pude. Fui allá y, bueno, cuénteme su historia, ¿cómo es? Allí, allá, allá, allá. Y algo que vi siempre en los cristianos y que le pasa a muchos mesiánicos es que se dicen cristianos, pero no son cristianos. Cambiemos la palabra. Se dicen Mashiachim, pero no siguen al Mashiach. Siguen a un tal Shaul de Tarso. ¿Me entiendes? Como lo que nos pasa a nosotros. La mayoría de judaísmo se dice que sigue la Torah, pero no sigue la Torah. Sigue a los sabios de la Torah. Sigue el Talmud. El Talmud es como las palabras de los libros de Shaul para acá. Cuando yo llegué aquí a Jerusalén, porque me quería hacer rabino, Baruch Hashem el Eterno hizo que me echaran, me descubrieran, me echaran y de esto, pero cuando vi que todo lo que estudiaban era enseñanzas de hombres, enseñanzas de hombres, enseñanzas de hombres y Torah, un chiquitito. La paracha de la semana, 20 minutos y de resto, Talmud, 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 que el rap fulanito dice esto, que el rap sultanito, que el gran sadig. Yo dije, wow, tremendo, tremendo. Nosotros no seguimos la Torah de nosotros. Seguimos la Torah que nos fue dada en el Monte Sinaí. Seguimos las enseñanzas. Aquí hay rabinolatría. En el mesianismo, en el cristianismo, hay shaololatría. Entonces, realmente yo a ellos les digo, mira, la verdad, tu Elohim es Shaol y tu Mashiach es Shaol. Porque Yeshua dice una cosa. Yeshua en Mateo 24 dice una cosa. En Lucas también dice otra. Dice, ¿cuándo va a venir él por sus escogidos? Dice esto. En el libro de Revelaciones se le revela a Yohanan en la isla de Patmos. Le dice todo lo que va a venir. Tú miras el libro de Daniel y es el libro homólogo a esto. Pero le creen esa Shaul. Y lo otro mirando las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Las dispensaciones no son bíblicas, no son de Torah. Las dispensaciones son como con nuestros rabinos. Nuestros rabinos se reúnen acá, dicen esto y esto y esto y esto y esto y ponen al resto de borregos a creer eso. Así pasa igualito en el cristianismo. Entonces, ¿dónde hay, si me entiendes? Y así hubiera, vamos al punto, que surgieran textos originales del Rab Shaul, que sí existió, wow, Yohanan, mira, sí existió. Listo, existió, pero tenemos una gran advertencia de Yeshua y tenemos una gran advertencia de lo que sucedió, que se lo dijo a las Keilot. Y le dijo, por cuanto has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿A quién se refería? A gente del tiempo de Yohanan en la isla de Pasmos, que aprovecharon ese revuelo saliendo a decir, somos enviados de Elohim, somos enviados de el Mashiach a montar su negocio, como buenos judíos que somos, porque eso nos pasa. Nos pasa que nos gusta interpretar, 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 interpretar. Una de las cosas por las cuales el Eterno no me dejó ser rabino aquí en Israel era porque me hubiera vuelto un intérprete. Y una de las cosas por las cuales él me siempre me está diciendo, diles a mi Torah y a mi hijo, ni siquiera a ti, porque uno como judío, uno es experto en querer interpretar, en querer decir, no, la Torah dice acá, 6 días trabajarás, así como descansarás, pero yo aquí veo, yo aquí creo, yo aquí opino que puede ser así, que y resultó desviando a la gente. Y eso fue lo que le pasó lo que le pasa a cualquier judío que se hubiera levantado a querer ser Shaliach de Elohim. Y los Shelechim, los enviados de Elohim, que fueron 12, uno murió
y luego escogieron según dicen, porque no sabemos esos textos si son verdad por unción del Ruach HaKodesh, no fue Shaul. Shaul fue una historia así, ¿me entiendes? Que se me apareció el Mashiach y me dijo esto y lo otro. Hay mucha gente que me dice, Johanan, tú también puedes ser un falso esto, que se te apareció Yeshua y ta. Sí, pero con una gran diferencia. Yo no los llevo a otra Torah, ni los llevo a ir en contra de las enseñanzas de Yeshua. Esa es la gran diferencia entre Shaul y yo. Si yo tuviera a Shaul al frente, le diría, discúlpame, pero yo dudo que tú seas enviado de Elohim. ¿Por qué? Porque es que tú desvías a la gente. Tú los desvías. Nosotros tenemos un Shaul en el judaísmo. ¿Sabes cómo se llama? Shimon Bar Yochai. A Shimon Bar Yochai tiene una historia muy parecida. En el tiempo de la persecución griega, dicen que él se escondió en una cueva cerca de Esfat, en la Galilea, por 12 años. Y esos 12 años se puso a estudiar profundamente la Torah y recibió tanta revelación que cuando él ya salió, porque ya no estaban los yavanitas, tenía tanto esplendor, tanta luz, que pasó un simple campesino y de solo verlo se desintegró. Y él dijo, wow, no estoy preparado para mostrar tanta verdad al mundo, tanta revelación. Fue y se metió otro año para prepararse, para poder salir y llevar esa revelación al pueblo de Israel. ¿Qué recibió él? La revelación de la profundidad de la Torah, las profundidades secretas de la Torah. Y a él que le adjudican el libro del Zohar, de donde sale la Cábala, el Pablo de Tarso de nosotros. Y aquí lo idolatran a él, lo idolatran. Todo rabino tiene que estudiar textos de Shimon Bar Yochai y textos de Cábala. No encuentras un rabino que no sea cabalístico en algún nivel. Y hay de que tú llegues a decir que Shimon Bar Yochai no es siervo de Elohim y no fue inspirado divinamente. Lo mismo que sucede con Shaul de Tarso. Tú le llegas a decir a un cristiano de esos acérrimos o un mesiánico paulista, shaulista, mira, Islejar, yo no sé de quién me estás hablando. ¿Quién es Shaul de Tarso? O sea, discúlpame, ¿estoy hablando con un mesiánico? Yo sigo al Mesías. Y sé quién es Yeshua. Y es más, en mi caso personal le digo, yo sé quién es porque lo vi. O sea, yo no lo sigo porque me lavaron el cerebro. No, porque lo vi. Yo te puedo decir, es real. ¿Tú viste a Shaul? ¿Has hablado con él? ¿Me puedes decir que es real? Es lo mismo que cuando yo choco con mis hermanos judíos y le digo, mira, discúlpame, ¿tú sabes si realmente la historia, la fábula de Shimon Bar Yochai fue verdadera? ¿Viste? ¿Supiste? ¿En qué parte en la Torah dice que vendría un sadí que se escondería y traía la revelación de la Torah? En ninguna parte. El único texto profético habla cuando el pueblo mismo pidió a Moshe en el monte Sinai, wow, dile que ya no más, no hable con nosotros porque, wow, no sea que muramos. Y él hoy mismo va y levanta la profecía y le dice, dile al pueblo, así como vosotros habéis pedido, enviaré a uno como Moshe entre vuestros hermanos, a él oiréis, porque él no hablará de sí, porque mis palabras estarán en su boca. Y el que no escuchare sus palabras tendrá que dar cuenta de mí. Esa es la profecía sobre el Mashiach. Ninguna otra más. Entonces el Mashiach es uno solo. Pero surgen estos dos personajes. Surge Shaul de Tarso y surge Shimon Bar Yochai. Y cada uno trae una doctrina que, ¿sabes qué es lo que produce? Trae una doctrina que hace que los cristianos, con todas sus líneas, aún la mesiánica, rechacen al pueblo de Israel, rechacen la Torah y digan, nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ya no tenemos que guardar mandamientos, ya no esto, si me entiendes, con todos sus vericuetos. Y en el otro lado aparece la doctrina de que nosotros como judíos somos pueblo escogido, usan textos de la Torah que existen lógicamente y los profetas donde dice todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo por venir, en el Olam Jabá. Entonces usan eso, lo malinterpretan y dicen que ese personaje que fue iluminado dice que todo judío, así sea el más malo de los malos, así no guarde Torah y sea el más terrible de los terribles, cuando muera va a pasar un año expiando sus pecados, después de ese año tiene vida eterna. Entonces por eso es que a un judío normal no se le puede hablar de salvación, porque tú le vas a decir, oye, tú sabes que necesitas recibir la salvación de tu alma y te lo va a decir, no, eso es para ustedes, yo soy judío, soy pueblo escogido y me porte bien o me parte mal, porque lo aprendieron de, ¿sí me entiendes? Entonces,
esos dos personajes, que son fábulas, han hecho un daño y que de dónde ha salido de la interpretación de los hombres. Y ya uno entendiendo, tú sabes que yo sé que tú entiendes lo de geopolítica, eh, eh, son como esos personajes geopolíticos que salieron en su tiempo para hacer una brecha entre la secta de los primeros seguidores del Mashiach que había habido una simbiosis con el Estado romano de este personaje Constantino, si me entiendes, eh, y se produjo ese antisemitismo de, donde nace esto de que Yeshua abolió la ley, de que en Yeshua ya son justificados. Si me entiendes, surge una religión nada que ver con lo que el Señor Mashiach, contraria, precisamente para rechazar todo lo que tuviera que ver con el pueblo judío. ¿Qué hace el pueblo judío después de que sucede esto? Hace lo mismo. Y si nos damos cuenta, hace lo mismo y surge lo que es todo el movimiento talmúdico. Y dentro del movimiento talmúdico surge la gran fábula de Shimon Bar Yochai, donde surgen las mismas enseñanzas contra el pueblo no judío, que hablan que el pueblo judío no tiene alma, que el pueblo judío solamente tiene que guardar las famosas, esa es la doctrina de parte de nosotros, 7 leyes no ágilas. ¿Fruto de qué? Fruto de esta famosa fábula, de estos famosos sabios nuestros que recibieron inspiración divina y que interpretan y dicen, ustedes los que son goy, que no son del pueblo de Israel, tranquilos, ustedes no necesitan guardar Shabbat, ustedes no necesitan circuncidarse, ustedes simplemente ya. Y del otro lado está ese famoso Shaul de Tarso que dice, ustedes tranquilos, no necesitan ser judíos, no necesitan circuncidarse, y forman una brecha de desobediencia contra la Torá y de negacionismo contra la Torá, sus leyes divinas y el Mesías, que lo que producen es que ni entren ni dejan entrar y que se hagan 100 veces más hijos de Hasatán. Y lastimosamente el Eterno ha levantado en los últimos 50 años un movimiento a través de su Ruach HaKodesh que ha empezado a quitar esas vendas, esas vendas. Yo me acuerdo cuando yo vivía en América Latina, en Colombia, en Bogotá, y empecé a hablar de estas cosas, yo era un hereje. Mira, yo soy un hereje para los cristianos, católicos y mesiánicos, y soy un hereje para los de mi pueblo. Después de que he sacado estos últimos, mira, no he sacado unos videos, pero tal vez tenga que sacarlos. Nosotros estamos amenazados de muerte. Y le pedimos al Eterno que nos guarde y esto porque la gente se ha rebotado con lo del video de lo del Papa, mejor dicho, los católicos me tienen, ¿sí me entiendes? Mejor si yo soy ficha descabezable. O los pastores, los cristianos, pero alguien tiene que decir la verdad. Y hace como casi 30 años cuando se hablaba eso era terrible. La gente me miraba, pero poco a poco el Eterno ha hecho eso y a más personas les ha mostrado y a más y a más y a más. Y ya hoy no todo el mundo está ciego como antes, ¿sí me entiendes? Han entendido que lo único que nosotros recibimos del cielo es la Torah y el Mashiach. Es lo único que tenemos que obedecer. De resto, siguen en su... Simplemente lo que sucede es que la gente quiere sentirse que lo saben todos, ¿sí me entiendes? Yo soy una persona que si a mí me entrevistan o me preguntan, yo le digo, yo no sé absolutamente nada. O sea, yo soy una lora. Que Yohanan, que según el libro de Daniel, que las 70 semanas, que tal, tú has estudiado. Miren, todo lo que yo he subido al internet no es porque yo me haya puesto a estudiar, haya sacado conjeturas, haya que 70 por 3, 490, y sigo y bajo 1 y 3 que llevo y 1 inconsciente y le saco la raíz cuadrada. ¡Uy! Me dio, venga, voy a sacar un video. No, yo simplemente escucho la voz de él, tengo visiones, me ha sacado el cuerpo, me ha dicho, y yo lo que hago es repetir como loro lo que él me dice que diga. Hay cosas que ni las entiendo. Lo que él me ha dicho es, lee las profecías y dile a la gente, lean las profecías, pero no quieran interpretarlas. En su momento, cuando se estén cumpliendo, van a entenderlas perfectamente. Y exhorta a los que se las dan de intérpretes y sacan el libro, los tiempos finales, no sé qué, todas estas personas que se quieren dárselas de exégetas,
pseudoprofetas porque sacan interpretaciones cuánticas, interpretaciones de aquí y allá, suben y ponen que el anticristo es aquel, que ta. Son personas que están allí para confundir, para engañar y para probar a todos los que realmente quieran hacer la voluntad del Eterno. Si alguien quiere hacer la voluntad del Eterno, lea la Torah, lea la Biblia, lea las palabras de Yeshua, lea los profetas, lea revelaciones, y el Eterno le mostrará lo que él necesita saber. Pero hay una cantidad de personas que, sí, por ejemplo, los cristianos se van a quedar. Yo me acuerdo que hay el arrebatamiento tiene como 6 doctrinas. Antes de la gran tribulación, arrebatamiento, arrebatamiento antes de la tribulación, arrebatamiento después de la tribulación, antes de la gran tribulación, y el verdadero que vendría siendo el rapto después de la gran tribulación, cuando viene Mashiach. Eso es lo correcto, o sea, viene Mashiach y nos recoge. Y la doctrina de que la gente, o sea, la doctrina de que el Mashiach o los ángeles del Mashiach iban a venir supuestamente por la iglesia antes de la tribulación, es una doctrina nueva, Carlos. Es una doctrina que no tiene 300 años. Hace 200 años ningún cristiano hablaba de eso. ¿De dónde surgieron esas doctrinas? De aquellos exégetas que se pusieron a dar fechas de la venida de Mashiach. Que Mashiach viene el 13 de octubre de 1940. No pasó. Entonces, en uno de esos desaciertos fue que sacaron eso. Como el gran desfase, el gran engaño, el gran fiasco de los adventistas que decían que Mashiach venía a tal fecha. Entonces, como no pasó, dijeron no. Ahí lo que pasó no era que él venía, sino que pasó Yeshua del lugar santo al lugar santísimo, el que es el sumo sacerdote, una cantidad de doctrinas, porque todas esas doctrinas locas, el Eterno me hizo estudiarlas cuando estuve averiguando sobre todo eso. Entonces, esa doctrina, comenzando, es súper nueva. Y una de las fuertes de esas decía que la iglesia se iba antes de la tribulación. Ya vamos a terminar la tribulación y no se ha ido. Y todos ellos hablan, ya, y hay grandes pastores, hay uno de México que se estuvo diciendo y varias veces ha tenido que disculpar porque la fecha que él da que ya el arrebatamiento de pum y no. Y están en eso, ¿sí me entiendes? Entonces ahorita estamos a punto de entrar en la gran... Hablo de los que creen que viene gran tribulación, porque hay los otros que son la línea de los negacionistas. La línea de los negacionistas toman los textos de Mateo 24 y dicen que esos fueron textos que ya se cumplieron, que fueron textos para el tiempo de la destrucción del segundo templo, y se lo habló a ellos y que ya eso pasó. Y son muchos de ellos dicen, miren, faltan por ahí unos 200, 300 años para la venida de Mashiach. Entonces eso ni siquiera hablar de eso. Pero los que están pendientes de que ya el rapto, de que ya nos vamos, ya se les pasaron los 3 años y medio de la doctrina que decía que era antes de la tribulación. Ahorita cuando entremos en los 3 años y medio últimos, cuando ya empiece la Tercera Guerra Mundial, cuando empiece la vacunación, cuando empiece el cerramiento, cuando empiece, si me entiende, la persecución de los creyentes, ¿qué va a pasar? Se van a quedar diciendo, o sea, se desfasaron. ¿Qué pasa? Que no fueron raptados. Y ese es el peligro para ellos, ¿sí me entiendes? Entonces algunos van a decir, no, es que están mal las fechas, faltan 6 meses, faltan esto. Quizás cuál es el problema, que se van a quedar esperando ese arrebatamiento y no va a suceder. Pero todos ellos han modificado sus prédicas y sus cálculos hasta el último momento y la cosa es que se les está acabando el tiempo y ya viene la persecución y ya no tienen argumentos. Lo mismo, otras doctrinas que ahí te paso para que las estudies. Tiene que ser construido el tercer templo antes de la gran tribulación. Muéstrame un texto profético donde diga eso. No existe un texto profético que diga que el tercer templo tiene que ser construido.
Y te paso un dato. Yo que vivo aquí en Jerusalén, conozco toda esa gente de la pomada del tercer templo y de todo esto. Mira, para ofrecer sacrificio continuo, para ofrecer sacrificios en el templo, no se necesita sino el altar. Y el altar ya está construido. Y está listo a lo construido. Pero en ninguna parte aparece que tenga que ser construido el tercer templo. Las profecías que habla Jesús es cuando veáis, y algún día sacaré un video sobre ese texto en hebreo, porque es una cosa lo que interpretan en español y otra cosa lo que está escrito en hebreo en el libro de Daniel, cuando dice la abominación desoladora, que esa traducción no está le hicimos un estudio profundo a eso en hebreo, y dice algo así como su imagen aborrecible. Una abominación desoladora, la gente como que no entiende qué es eso. Dice cuando esté su imagen aborrecible en el lugar santísimo, los que estén en Judea huyan a los montes. Tenga que ver con la imagen de la bestia y tenga que ver con, porque por más de que en la explanada del templo haya una mezquita, los musulmanes ahí no tienen ninguna clase de idolatría. Ellos son como nosotros. Ellos tienen prohibido cualquier cosa que sea imágenes, ¿sí me entiendes? Tiene que ver con algo sacrílego, algo que produzca profanación de ese lugar. ¿Sí me entiendes? Lo que ellos han hecho es destruir ahí, donde estuvo destruido el templo, y poner una mezquita, pero esa mezquita no tiene ninguna cosa de idolatría. ¿Sí me entiendes? Pero tiene que ver con algo que choque directamente con la santidad de ese lugar. Y cuando tú dices la abominación desoladora, no entiendes nada, pero tiene que ver con algo abominable que se va a levantar allí, ¿sí me entiendes? Que va a ser como levantado para adorarse allí. Huyan, los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿sí me entiendes? Pero en ninguna parte la profecía habla de que cuando veáis construido el tercer templo y estén presentando sacrificios allí, ¿sí me entiendes? En ninguna parte de eso. Entonces son cosas que pueden suceder en un chasquido de dedos. Por ejemplo, cuando se hablaba de que el famoso cartel rojo que yo saco hace como 11 años aquí a pasear por todo lado y las calcamonías, que habla sobre guerra en Israel, invasión. Antes de que pasara lo del 7 de octubre, eso parecía una locura. El Eterno lo ha dicho. Y hay profecías, o sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. Mi función es despertar la voz de los profetas de Elohim para que sean escuchadas, porque todo está en las profecías. Está profetizado que Israel será hollada ¿cuántos años? 3 años y medio. Y eso es lo duro, y esa es la advertencia que tenemos de Elohim para nosotros como atalayas aquí en Jerusalén. Si nosotros nos pasamos un día, nos coge ese y Jerusalén sea hollada, y es tremendo, ¿sí me entiendes? Y estudiando esa palabra, la palabra ser hollado, y lo vivimos muy parecido en esta guerra, porque ni siquiera dice Jerusalén será invadida por 3 años y medio. A nosotros nos pueden empezar a hollar sin haber una sola bota iraní, turca, rusa o china dentro de Israel, a punta de esos misiles, porque ¿qué es hollar? Es como pisotear, y en cierta forma vivimos las primicias de ser hollados, porque nos hollaron edificios, o sea, como si hubiera una bota y nos lo hubieran pisoteado, o sea, tú no sé si viste videos, aquí se manejó mucho de parte del Estado de Israel el no dejar subir fotos de esos videos, pero yo creo que salieron, mira, o sea, se venían abajo, barrios enteros, cuadras enteras pisoteadas. Y ahí fue donde el Eterno me hizo entender eso, o sea, dentro de 3 meses tenemos que estar preparados, ¿me entiendes? Porque ya no son 3 meses y medio, dentro de 3 meses, porque hay una profecía fuerte que se va a cumplir. Y antes de esta guerra,
Y antes del 7 de octubre, la gente decía, este tipo es un loco, estos son locuras. Y la gente no escucha las advertencias del oído. Algo que nosotros hemos vivido es que nosotros pegábamos pegatinas y pasábamos a la semana y la mayoría de pegatinas ya muchas las habían arrancado. Cuando pasó el 7 de octubre, empezó a suceder algo y es que más de la mitad las dejaban. Y luego las iban arrancando, pero ya retardándose. Después de esta guerra, ¿sabes qué hemos vivido? Las están dejando. Las están dejando, están entendiendo que es verdad, están recibiendo el mensaje. Y cuando pasamos el mensaje, muchos ya están creyendo. Y ese es el propósito de Elohim con lo que ha sucedido últimamente. Con el 7 de octubre, con la guerra del Líbano, la guerra con lo que está sucediendo en Siria y con esta guerra que pasó. Y es señal porque nosotros somos reloj profético para los demás. Pero el problema son esos intérpretes. Nosotros tenemos intérpretes también acá. Nosotros tenemos algo que es el Talmud, que eso es como 15 Pablos juntos. Imagínate, es como para que un judío normal se estudie el Talmud, ¿sabes cuántos años le toma? 7 años. Lo que es. Pero son las interpretaciones y el Talmud tiene una autoridad aún por encima de la Torá. Las enseñanzas del Talmud dice que la Torá, cuando fue entregada en la tierra a los hombres, se les dio autoridad para que aún la pudieran corregir. Y entonces por eso es que hay lo que son las tacaló de los rabinos, donde se reúne un grupo de rabinos y dicen, por tal situación, vamos a decir que ahora los hombres pueden volver a casarse con más de una mujer. Y firma de todos los rabinos del lugar y se empieza a funcionar. Y así sucede. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando tú hablas con los rabinos te dicen, mira, tú puedes haber tenido 1000 sueños de lo que va a venir, puede estar escrito en el libro de Daniel, puede estar escrito en Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, en todos, pero en el Talmud dice que nadie podrá hacernos nada ahora. Pero en el Tania, que es un libro más moderno, es súper nuevo, es un libro hecho por el Rebbe de Lubavitch, que murió hace como 20 años. Pero él en el Tania, en su libro santo, que todos los de Chabad siguen, él dice que aquí no va a pasar nada. Entonces, cuando yo hablo con ellos, me dicen, Yohanan, los sueños que el Eterno te ha dado son de un terremoto espiritual. Y la invasión que tú has visto en eso es una invasión de modernismo que estamos viviendo. Pero acá no nos va a pasar nada. Y eso pasa. Y si tú vienes aquí a Israel, hay ese espíritu. El espíritu de que, ya se paró la guerra, ya nada va a pasar, tenemos el mejor ejército del mundo, nadie puede con nosotros. Y lo que se viene, ¿sí me entiendes? Por interpretaciones. Y en el otro lado, ¿qué hay? En el otro lado hay, no te preocupes, que en el rapto. Y uno queda, según las dispensaciones y según las interpretaciones raptistas, la iglesia, y mira de dónde lo sacan, no texto que ellos sacan, no recuerdo de dónde es, que dice que el juicio no es para los justos, parece que es un salmo. Entonces, como ellos se consideran justos, ¿cierto? Justificados por Yeshua en el madero. Entonces, que como la iglesia es justa, los juicios no van a ser para ellos, por eso ellos van a ser llevados antes de que empiecen los juicios de Dios sobre la tierra, que es la gran tribulación. ¿Y con qué vamos a ser probados? Con 99% de verdad y 1% de mentira, porque estos grandes predicadores funcionan así. Te sueltan textos de verdad, y luego te salen con locuras de esas. Aquí también hay gente así. Aquí hay de todo, aquí hay, y te enseñan una cantidad de cosas que, bueno, pero el Eterno precisamente ese mensaje lo da para las vírgenes prudentes, ¿no? Para los que quieren seguir al Mashiach. Y bueno, de verdad que qué cosas las que se enseñan. Y precisamente esas yo creo que son interpretaciones que están saliendo y van a salir, porque mira, cuando empiece la gran tribulación,
y no haya sucedido el famoso rapto, pero lo triste es que ya cuando venga lo duro, cuando ya venga lo duro, eh, es que ellos van a tener solamente dos opciones, o vender sus almas a la marca de la bestia, o perder sus vidas huyendo. Porque otra falsa doctrina que hay, de que cuando te vayan a marcar, tú simplemente dices, no, no me dejo marcar, y entonces te matan. Eso no está escrito en ninguna parte. A ti si te toman, te marcan a la fuerza. Tú tienes es que morir, perder la vida, huyendo. ¿Sí me entiendes? Hacerte matar antes de que te agarren. Si a ti te agarran, eso no es de que, como las películas que vendió el Hollywood cristiano, es que no es opcional. No va a ser opcional. No va a ser, oiga, aquí, al lado derecho, los que se quieren dejar marcar. Los que no, venga, que los vamos a decapitar como mártires. No. Y lo duro es lo que está escrito para los que reciban la marca. Perderán sus almas. Perderán sus almas. Y está jugando con eso, y lo de la IA es algo durísimo, es algo delicadísimo que no le han querido poner atención. Y bueno, el Eterno usó a sus profetas, léanlos, y usó a su atalaya. Mi tiempo ya está, yo considero que mi tiempo ya está corto. Yo tengo ahorita que hacerle la antesala a esos dos profetas que vendrán. Y bueno, surgirán esos dos profetas aquí en Jerusalén, empezarán a hacer su función, a ellos tampoco les creerán, pero yo habré culminado mi parte, que fue precisamente alertar al pueblo afuera. Ahorita estoy haciendo trabajo interno, que me ponga a hacer o que tenga que hacer mi función después de que pasen estos 3 meses, ya el Eterno me dirigirá, pero básicamente ahorita mi función es terminar de hablar el mensaje afuera. Ya lo que se advirtió, y preparar también a la gente para que sepan que ya tendrán que venir esos dos profetas, que la función de ellos dos será ya lo fuerte, porque ellos sí llegarán en tiempos terribles, terribles, y la función de ellos será tan fuerte que cuando los maten, pues serán resucitados, y, y sus profecías serán tan fuertes que afectarán al mundo entero, a países enteros. Mi función fue despertar la voz de los profetas para que la gente los escuchara, decirles, oigan, las profecías que están escritas se van a cumplir, miren que están acá, y advertir al remanente. Pero realmente el que no quiso escuchar tendrá que entrar en la fase de misericordia 2 del Eterno, que es misericordia, pero fuerte. O sea, la gran tribulación va a producir mucho arrepentimiento, pero lo duro de la gran tribulación es que vas a tener que entregar tu vida para no perder tu alma. Y el Eterno no nos pide a todos que seamos mártires. Es diferente ya cuando Él dice, fulanito va a ser mártir, tú no puedes hacer nada. Pero Él no quería que fuera así, pero precisamente porque por la dureza de corazón, de no querer obedecer a las palabras de Yeshua, porque Yeshua lo dijo todo: cuando vean esto, huyan. Él siempre habló de huir, siempre habló de huir. Él codificó qué se tenía que hacer. Mi venida será como en los tiempos de Noah. Hay que mirar cómo funcionó Noah, cómo salvó a Noah Elohim, haciendo un refugio, guardando alimento y guardando agua, y Elohim mismo, todo lindo, le cerró una puerta y lo guardó ahí. Pero luego, a través del libro de Lucas, vemos también otra enseñanza que dio. Dijo, mi venida será como en los tiempos de Lot. Hay que mirar cómo fue Lot. Lot fue testarudo, Lot no quería soltar, los negocios están muy buenos aquí en Sodoma. Sodoma está buenísimo, el dólar se subió hartísimo, mi mercancía la estoy vendiendo tremendamente, aquí al lado, en la otra ciudad, en Gomorra. Wow, tengo unas inversiones, no quería salir, el pecado estaba tan terrible, subió a los cielos, tuvo que mandar unos ángeles. Y la gente no entiende, es que la palabra malá no solamente significa ángel de alitas.
la palabra malaj, que la vemos en la parasha pasada y en esta misma parasha, cuando hay una parte donde dice que fueron enviados malajim, son mensajeros, y el Eterno ha mandado mensajeros. Yo no soy el único atalaya que el Eterno ha enviado. Hace años yo tuve la oportunidad de ir por varios países de América Latina y me encontré con personas que el mismo mensaje, el Eterno, mira, por país, yo creo que 1, 2 o 3 atalayas ha levantado el Eterno para advertir de estas mismas cosas. Él ha levantado ángeles para avisarle a los Lot, hay que salir de las ciudades. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles son los que se van a salvar como Lot? Los que están en el último momento. ¿Y que tuvo que vivir Lot? Tuvo que salir, tuvo que perder parte de su familia. Todos aquellos que no quieran ser como Noah, les va a tocar como Lot. Todos aquellos que no tengan un refugio preparado y que esperen hasta el último momento, les va a tocar como Lot. ¿Qué le tocó a Lot? Salir en el último momento, casi que lo sacaron de los cabellos, perder parte de su familia, tener que esconderse en una cueva, aguantar frío, aguantar sed y aguantar hambre. Esa es la cosa. Y la cosa es que muchos tendrán que perder sus vidas para no ser marcados. Eso es lo triste. Porque todos estos que hablan del arrebatamiento no miran, o sea, se quedan con un solo texto, como uno siempre aprendió. Sacan un texto fuera de contexto para armar un pretexto. Sacan 2, 3 textitos, pero no leen todo el libro de Revelaciones, no lo leen varias veces. En Revelaciones está cuando están las multitudes vestidas de blanca y Yohanan pregunta, ¿y quiénes son estos? Fueron los que salieron de la gran tribulación, los que murieron, los que fueron decapitados. Entonces la gran tribulación va a traer muchísimos muertos. Entonces la pregunta es, si ellos fueron justos que murieron, ¿por qué no se fueron en el rapto? Si supuestamente el rapto se da a la iglesia justa, ¿no? Y se quedan los que tienen pecados, pero ahí dice que son justos y que fueron los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Entonces, precisamente lavar las vestiduras significa ese arrepentirse de no haber obedecido, de no haber escuchado, de haber escuchado falsos maestros, sino haber escuchado las palabras de Jesús, porque es que todo está claro en Mateo 24, no necesitamos sino Mateo 24, ¿qué dice Jesús? Cuando vean eso que está sucediendo allá en Jerusalén, huyan. Pero es que eso no le gusta a la gente, ¿sí me entiendes? Porque les han vendido las buenas nuevas de soy hijo del rey, tengo que ser próspero, en el nombre de Jesús acá, en el nombre de Jesús allá, la mega, la prosperidad, claro, sí, lo que el pseudoevangelio de prosperidad les ha enseñado es que somos dueños de este mundo terrenal y de sus riquezas y de sus las apetitos de la carne. Pues no lo quieren soltar. ¿Quién quiere soltar su negocio? ¿Quién quiere soltar su empresa? ¿Quién quiere soltar sus carros? ¿Quién quiere soltar sus buenos vestidos, sus roles, su esto? Porque no es que soy hijo del rey, soy un cristiano. Yo como cristiano, en Cristo eres victorioso, en Jesús eres victorioso. Un momentito. El mismo Daniel y el mismo Yohanan en la isla de Patmos, como profetas, hablaron, y esa es la parte que no quieren entender, y nuestro pueblo tampoco quiere entender. Los santos serán vencidos. Y cuando se habla de santos, habla del pueblo de Israel. Los cristianos adoptan esa palabra para ellos, ¿no? Entonces les dice, amaditos, ustedes van a ser vencidos. Elohim va a dar la autoridad a las tinieblas para que sean vencidos. Por eso Yeshua dice, huyan, y se les olvida la historia, amado. ¿Qué tuvieron que hacer los primeros creyentes en Yeshua? Huir. En la parte de Turquía hay reliquias arqueológicas de ciudades subterráneas de los primeros creyentes en Yeshua del primer siglo. Vivían en ciudades subterráneas. Porque el que sabían que era un seguidor de Yeshua el Mesías, le hacían el peluqueado bajito, le cortaban la cabeza.
Entonces los primeros seguidores de él vivían huyendo. Pero eso se olvidó porque como ahorita el creyente tiene que tener casa, carro, esto, tal, y lo otro es que el Eterno nos tiene que sacar de esas comodidades, porque esas nos jalan, esas nos pueden hacer perder nuestra alma. Porque, porque acordémonos lo que pasó con las marcas, con las famosas vacunas. Ahorita lo que va a suceder es que eso va a ser obligatorio y la gente que se quede en las ciudades. Afuera, mira, estamos pasando un verano fuertísimo. Jerusalén es la segunda ciudad más fría de Israel. Y ha tenido unas temperaturas que te digo, Eilat, ¿cómo estará? O sea, nosotros pensamos, ¿quién quiere irse a un refugio subterráneo en el desierto? Pero gracias al Eterno, bajo tierra, siempre es un mismo clima. Pero ¿quién quiere estar empolvado? A mí me pasa, te cuento aquí entre nos. A mí me gusta andar limpio, Carlos. Me gusta andar limpio. ¿A quién no le gusta poderse bañar todos los días, Carlos? Andar limpio. En el desierto, no, hermano. En el desierto es polvo, es piquiña, es las manos, tienes que usar cremas, guantes, tú no puedes, yo en el desierto no puedo quitarme los guantes, me da eczema, me da dermatitis, es sudor, es bañarse cada una vez por semana. ¿Quién quiere eso? Pero precisamente es el precio que tenemos que pagar, huir, es huir. Al mismo Yeshua le tocó huir cuando pequeñito. Joseph, el papá, recibió un sueño, un malaj, y le dijo, huélese de acá. ¿Para dónde? Para Egipto. Y obedeció. El mismo Mashiach tuvo que oír. Pero nosotros somos muy orgullosos y no queremos escucharlo a él. Y más con el problema que hablábamos, que es que Yeshua no es la cabeza de la iglesia, ni de los mesiánicos, ni de, ¿sí me entiendes? Es Pablo. Entonces le creen es a Pablo. Entonces todo el mundo dice, tranquilo, hermanito. A nosotros nos llegan muchos comentarios. Estamos orando por ustedes, hermanito, los queremos mucho. Tremendo que vayan a tener que pasar la gran tribulación. Pero bueno, vamos a estar orando por ustedes. Gracias a Dios nosotros nos vamos en el rato. Hermano, ¿y por qué no más bien ora y se arrepiente y le pide a Dios para que, y pide perdón por todo lo que habló de Pablo, para que ustedes puedan ir en el rapto también con nosotros? Y uno como que dice, ay Elohim, por favor, ten misericordia. Cuando no haya ningún rapto, cuando no tenga, porque mira, la única forma humanamente de no estar en las manos de la bestia y de la marcación es tener comida y agua y un lugar donde esconderte. Porque el resto, el hambre saca al más valiente. Mira, los ejércitos más poderosos del mundo les ha pasado siempre. Los grupos especiales más poderosos, mira, puede ser el grupo especial más tremendo si están en un operativo, pero no calcularon bien, no tienen dónde abastecerse y quedan atrapados, tienen que salir con una banderita blanca por pura y fatídica y hambre y sed. Así estén con los mejores equipos, así tengan las armas más tremendas, uno no se puede comer una caja de cartuchos 9 milímetros, no se puede comer una ametralladora, no se puede comer un casco, un chaleco antibalas, no se puede comer una Torah, no se puede comer todo el conocimiento. ¿Se me entiendes? Uno puede por donde camine se levanten los enfermos, uno bostece y se levantan los muertos, mejor dicho, tienes una unción tremenda, pero el mismo Yeshua tuvo que huir. El mismo Elías hacía descender fuego del cielo y se tuvo que ir a esconder por ahí en una cueva de una señora loca que lo quería matar. Entonces, son palabras mayores. Si Yeshua lo dice es porque en el desierto vamos a ser probados. Y mira lo lindo, si viéramos lo bueno. El Eterno lo que nos está diciendo es, muchachos, antes de que mi hijo venga por ustedes, necesito un tiempo de 3 años y medio de consagración a mí, donde yo voy a estar limpiándoles todas aquellas escorias que todavía les queden, para que estén bien bonitos, bien limpiecitos, con sus vestiduras blancas, y mi hijo pueda venir a recogerlos. Eso es lo que va a hacer para el creyente que se prepara. Eso. Porque es que si él no hace eso, el mundo nos contamina, Carlos. Y ninguno podría ser salvo, ninguno podría ser recogido por Mashiach, porque él no va a recoger
personas en pecado. Entonces Él necesita desconectarnos, lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Por qué lo tuvo 40 años en el desierto? Para descontaminarlo. Porque es que salimos con tanta contaminación. Nomás el celular, Carlos. Nosotros necesitamos 3 años y medio para descontaminarnos de 10 años de contaminación del celular. El pecado, entonces es algo bonito, es como cuando a ti te iban a pasar a la sala de cirugía, o a mí, a uno no lo pasan directo, ¿cierto? Lo tienen en la salita un tiempito y uno se tiene que desvestir, lógicamente tiene que duchar antes. Eso es el Eterno diciendo, muchachos, quiero limpiarlos, quiero prepararlos para ese día. Entonces vamos a aprender a orar, mira, va a ser tan bonito, mientras que afuera están viendo la consecuencia de la rebeldía, de no querer dejar el pecado, porque realmente no obedecer es no querer dejar el pecado, es la altanería de decir, yo no necesito ser limpiado, no necesito un proceso de purificación de 3 años y medio, no necesito ser preparado, yo ya estoy listo. Y estoy tan listo que puedo vivir en Las Vegas, trabajar en un casino, trabajar en un prostíbulo, y soy tan santo que a mí no me afecta nada de eso. No, nos engañamos. Es Elohim que nos quiere apartar, como al pueblo de Israel, sacarnos de Egipto, tenemos 3 años y medio profundizando en su presencia. Qué bonito cuando nos levantemos en nuestro refugio, con nuestras familias, nuestros hijos van a poder ver a sus papás, ver cómo nosotros vamos a ser uno con nuestras esposas, de rodillas, buscando su presencia, leyendo salmos, alabando al Eterno, desde las enseñanzas de Yeshua, confiando en Él, ¿sí me entiendes? Y siendo guardados. Ese es el premio que Él quiere dar, pero más que un premio es una preparación para la novia de su hijo. Es como lo que se hacía con las novias antes de casarse. ¿Te acuerdas lo que pasó con, con Adasa, con Esther, cuando fue preparada para el rey? Tenía que pasar un tiempo, no sé si era un año o 6 meses, donde las lavaban y bueno, entonces el Eterno tiene que hacer lo mismo, tenemos que pasar 3 años y medio en la presencia de su Shekhinah para prepararnos, porque estamos demasiado contaminados con el mundo, para preparar para cuando venga su hijo Mashiach, que en esas bodas nosotros estemos limpios, porque los afanes del mundo no nos permiten estar en ese. Va a ser como unas vacaciones de relax espiritual donde solamente nos vamos a dedicar a lo espiritual. Porque gracias al Eterno, Él nos permitió guardar la comida, el agua necesaria para no preocuparnos. Y no es mucha, cuando el Eterno me hacía sacar los cálculos, mira, la verdad no es mucha, cualquier persona lo podía hacer. Él nos mostró cómo aún la persona más pobre lo podía hacer. Entonces simplemente son argumentos que como hombres le sacamos. Pero su misericordia también va a estar para los de afuera, porque no es que Él es un tirano y a los de afuera los voy a pulverizar. No, a los de afuera también los va a purificar, porque todos estos cristianos, todos estos mesiánicos se van a arrepentir, van a llorar porque no creímos, van a coger los libros de Pablo y los van a quemar, los van a botar, los van a usar para encender hogueras en las cuevas donde tengan que esconderse. ¿Sí me entiende? Y van a decir, ¿por qué creímos? Pero Dios les va a dar una oportunidad también. Difícil, si me entiendes, duro. ¿De dónde van a sacar comida? Ahí sí les va a tocar como muchas personas nos escribían, hermano, ¿dónde está su fe? Acuérdese del maná que Elohim le daba al pueblo de Israel. Sí, amada, pero es que eso no dice, será como los tiempos de Moshe, sino como los tiempos de Noah. A toda esta gente le va a tocar tener una fe sobrenatural para que en la nada el Eterno les dé comida. Eso va a ser duro, y el Eterno a muchos les hará milagros, pero van a tener esa zozobra de estar huyendo, ¿sí me entiendes? Y muchos de ellos, pues, el Eterno decidirá que tendrán que pagar el precio de ser mártires. Y eso no es fácil. No sé si a ti te haya pasado en algún momento, yo lo viví varias veces en mi vida, estar al borde de la muerte o ser herido, ¿sí me entiendes? Y estar en coma no es fácil. Porque el ser humano tiene. ¿Por qué Yeshua dice huya? Porque el Eterno conoce que nosotros tenemos algo que juega en nuestra contra.
Y el creyente de banca, el pseudo creyente que dice, yo tengo emuná, si tengo que morir por Yeshua, ay, yo no como de ninguna, que venga ahí, si se me quite la cabeza, yo le pongo ¿dónde pongo la cabeza para que me decapite? Son porque han sido alienados con tantas películas fantasiosas y nunca han estado en un verdadero peligro de muerte. Porque es que lo que te decía, nosotros tenemos algo que juega en nuestra contra. ¿Y sabes qué es? El instinto de supervivencia, mi hermano. El que no ha tenido un arma de fuego apuntándole en la cabeza. El que no ha tenido un palestino detrás buscando para matarlo. Pero antes para violar a tu mujer, a tus hijos y a ti mismo y torturarte antes de matarte. El que no ha visto su vida en peligro de muerte no sabe lo que es el instinto de supervivencia. Y lastimosamente, de eso es de lo que Yeshua nos quiere guardar cuando nos dice, por favor, muchachos, porque cuando yo leo y reflexiono sobre su enseñanza, el Mashiach diciéndonos, huyan, van a tener que huir, oren que su vida no... ¿Cómo así? El que nos dice que no tenemos que tenerle miedo a nadie nos está preparando para huir. Es por eso, porque él sabe que el que no huya, su instinto de supervivencia lo puede hacer, dejarse marcar. Imagínate uno de papá, de esposo, viendo a su esposa viendo a la esposa que está a punto de morir de deshidratamiento, de hambre, sus hijos igual, y que la voz interna de Hasatán le diga, ay, Dios es bueno. Ah, vean, déjese poner la marca y luego usted renuncia a esa marca y listo, no pasa nada. O luego usted con una navaja se la quita y listo. Pero salve su familia, ¿cómo va a dejar morir sus hijos de hambre? Mire, está llorando el pequeño. Oiga, vean, está pasando el camión del ejército con los parlantes diciendo, miren, miren, hay agua, hay comida, no sean bobitos, Dios los ama, eso no pasa nada, hay que desmarcar. Y muchos lo van a hacer, muchos. El hombre por hambre hace lo que sea. Y por hambre muchos se van a entregar. Y se van a entregar bajo ese eslogan que les enseñó la doctrina de Pablo. Dios es bueno, Carlos. Dios es bueno. Él entiende, hermanito Torajay. Si a mí me toca dejarme poner la marca, yo soy... Dios es bueno. Él entiende, hermanito Torajay. Si a mí me toca dejarme poner la marca, yo soy sabio. Él dice ser mansos como palomas, astutos como serpientes. Yo me la dejo poner, recibo la comida, me la llevo para donde mi familia, lo salvo y cuando menos se den cuenta, saco una navaja que tengo escondida por ahí en un palo de coco y me saco el microchip y listo. Y le pido perdón a Dios. Dios es bueno, Él me perdona. Eso no va a ser así. No va a ser así. Pero mucha gente va a perder su alma por el estómago o por el sentimiento de ver a sus hijos o a su esposa a punto de morir de hambre. Hasta los más fuertes, los soldados, los guerreros más fuertes se rinden por hambre. Y eso es lo que nos quiere evitar el Eterno. Y lo que nos quiso evitar hace como, no sé, si 15 años, si 10 años, si 9, que me tiene con esta bendita canción de guarden alimento, por favor, guarden. Y ya pasó lo de la primera pandemia y muchos dijeron, wow, gracias a que guardamos nos sirvió. Pero aún no viene lo tremendo. Y solamente guardar al menos para, mira, guardar para la mitad de 3 años y medio. Un día ayune, otro no. ¿Quiere guardar menos? Bueno, ayune dos, uno come. Pero hagan algo, ¿sí me entiendes? Sean como ese niño, sean como ese niño. Si ese niño no lleva esos panes y esos peces, te digo que hay más de un desmayado y de pronto hay más de uno que hasta de pronto hubiera viajado para otro lado porque ninguno, no, todos a que Yeshua les hiciera el milagro. No, es que vamos a escuchar a Yeshua y no, no, él si hace milagros que nos traiga buffet. No, 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 un momentico, no funciona. No, 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 un momentico, no funciona así. ¿Ustedes qué? ¿Dónde está su fe? Quiero ver su fe. A ver, denme algo para hacer el milagro. Gracias al Eterno apareció ese niño.
porque ni siquiera sus Talmidim, porque llegan los Talmidim, ay, Yeshua, mire, es que ya por ahí más de uno está azul, una señora ya tocó sentarla porque se iba a desmayar, ay, bueno, pues denle comida, pero es que no trajimos nada. ¿Cómo? Mis Talmidim no trajeron nada. Bueno, pues entonces oren para que aparezca comida o no, nosotros no somos el hijo de Elohim. Pero entonces nadie pensó en la comida. Surgió un niño que dijo, yo por si me da hambre me llevo mi pescadito y mi pan. Y por si alguien más le da hambre, llevo para compartir. Y eso lo usó él. Él quiere hacernos partícipes de los milagros. Entonces lo que yo le digo a la gente, al menos guarde 10 kilos de arroz y 10 kilos de harina y 10 botellas de agua. Ahí sí ya tiene al menos de dónde agarrarse. Y he escuchado milagros, yo he escuchado milagros de gente y yo mismo tengo ese milagro. No sé si alguna vez lo escuchaste en un video que subí. Cuando yo empecé hace muchos años con mis hijos pequeñitos, uno de ellos es testigo, y empecé a guardar harina. En una de esas idas a guardar harina, yo siempre oraba que se multiplicara. Cuando fuimos a subir a la camioneta que teníamos en ese momento, subimos como, por decir algo, 20 kilos. Cuando llegamos a desmontarla ya, y también la contaba al bajar, chequé y conté 21 kilos. Y yo dije, un momento, aquí pasó algo. Tal vez de alguno de los otros viajes se me quedó un kilo por ahí y salió ahí ya. Y le dije a mi hijo, ven, contamos de nuevo. Con él ya habíamos contado 21 kilos, pero quise cerciorarme, quise tenerlo de testigo y le dije, venga, contamos otra vez, mi amor. Y contamos, y sabes, 23 kilos. Subí 20 kilos. Yo sé que lo que conté. Cuando los bajé y los conté, 21. Pero entonces yo me di la opción de que de pronto un kilo debajo de un asiento, un kilo de alguno de otros viajes se había quedado ahí, listo. Pero le dije a mi hijo, venga, contamos de nuevo. Y contamos los dos, y él tiene ese testimonio. 23 kilos. 3 kilos nos añadió el Padre. Él puede hacer milagros. Y lo he vivido, lo he visto. Lo he visto. Pero Él hace milagros cuando nosotros hacemos nuestra parte. Me gusta mucho una enseñanza que habla de un predicador que había una sequía muy tremenda en su pueblo. Y dijo, bueno, tenemos que tener fe, vamos a creer, Elohim lo puede hacer, vamos a salir a la plaza y todos vamos a orar. Y Elohim va a hacer llover y todos, sí, 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 lo creemos, sí, sí, en el nombre de Jesús, así, todos creyendo, sí, bueno, hoy nos vamos a reunir y hasta que no llueva, no, no, todo, ta, ta, ta. Y cuando llegaron, el único que llegó sombrilla fue un niño pequeño. ¿Cuántos iban con fe? Todo sí, 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 pero lo único que dijo, bueno, yo creo, llevo mi sombrilla. Entonces decir, sí, 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 yo tranquilo, hermano, muchos nos dicen eso. Hermano, confía, ay, pero usted está muy terribilista. Ay, no, hermanos. ¿Qué tal Noé? Noah diciendo, no, mi hija, confiemos. Mi hijo, pero si Elohim le habló y le dijo que hiciera un arca, ¿por qué no mejor la hace? No, 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 él tal vez, yo creo que me quiso dar a entender que tengo que construir un arca espiritual, o sea, tengo que fortalecer mi familia. Mi hija, venga, venga, hacemos un arca espiritual con los muchachos. No, 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 no. Elohim no hubiera podido guardarlos simbólicamente en la palma de sus manos. Hubiera podido decir, ve a la cumbre de una montaña X que nadie conoce y salvarlo allá. Pero él quiso fue hacerlo partícipe de algo que le diera entendimiento del milagro tan grande que le iba a pasar. Y eso es lo que quiere hacer en nosotros. Que cuando, por nuestra obediencia, porque es una obediencia contra la naturaleza humana, aún yo la vivo. Cuando yo subo a la montaña, cuando tengo que vivir todas las cosas, las piruetas, me he caído, me he tronchado, que no me ha pasado en el desierto por creerle, siempre hay una parte humana que dice, como esa parte de uno, tranquilo, no, lo es bueno, pero no tiene que luchar contra eso. La recompensa va a ser cuando uno esté en ese lugar y gracias a esa obediencia que le parecía una locura, porque imagínate el pobre Noah, convencer a la esposa, convencer a los hijos y hacer esa locura.
pobre Noah. Convencer a la esposa, convencer a los hijos y hacer esa locura. Está registrado que hasta ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. No conocían lo que era la lluvia. Y obedecerle, él tuvo que ser probado. Tuvo que ser probado. Abraham, te hayan rondado pensamientos y esto, pero cuando por tu obediencia el Eterno te guarde a ti y a tu familia, tú vas a decir, wow, gracias, Abraham. Gracias porque tuve la valentía y la locura de obedecerte. Pero uno tiene que hacer su parte, ¿sí me entiendes? Noé tuvo que luchar contra lo que la gente le decía y tuvo que obedecer y sudarla. Asimismo, mira, el Eterno lo único que nos puede es un poquito de comida, un poquito de agua y un lugar donde no te encuentren debajo de tierra. Tenemos el testimonio de esas viejitas. Es que mira, cada vez que yo me desanimo, me acuerdo del testimonio. Unas ancianas de más de 60 años que nosotros hemos hablado y me parece que mi esposa subió un video donde hablaban ellas. Y nos mandaron fotos y todo. Unas ancianas. No tenían a nadie, empezaron a hacer su refugio. Una de ellas se enferma y le toca a la otra sola. Y ya lo terminó. Sí, ya lo terminó. ¿Cuánto se demoró? 3 meses, me parece. 3 meses. 3 meses. Se puede hacer. Y nosotros hemos compartido videos y hay videos en YouTube de cómo hacer refugios básicos. Es que no necesita uno ¿sí me entiendes? No necesita uno ¿cómo se dice? Hay una otra forma que le dicen el refugio, ¿no? Un búnker. No necesita uno hacer un búnker con parqueadero para las camionetas y piscina para cuando uno esté muy estresado y refugio antibomba nuclear. No, necesita uno donde esté a más de 2 metros de 2 metros, 3 metros bajo tierra para que los satélites no te detecten y para que la temperatura aguante las cosas que van a venir. Porque el sol va a ser herido y van a venir tiempos de frío tan fuertes que solamente bajo tierra vas a soportar. Y el sol va a quemar a los hombres, va a haber tanto sol que si tú no estás bajo tierra, y lo que yo he estudiado, lo de estar bajo tierra, es que cuando tú construyes después de 2 metros, llega y se vuelve un subclima que se mantiene entre los 20 y 21 grados. Y eso es lo que yo viví. Obedecí, el Eterno me permitió tener lo básico. Y mira, mientras que yo a esos lugares hay veces llego y está haciendo un sol que yo no soporto, me meto ahí, mira, casi que te digo, me tengo que poner un saco. Y se mantiene. Eso es lo que él quiere y algo de eso se puede hacer en 2, 3 meses. Pero es la incredulidad. Pero bueno, o sea, lo importante es que cada uno tiene como su función, ¿no? Y el Eterno mismo dice, he creado al impío para el día malo y al destruidor para destruir. Entonces, él creó las tinieblas para que la luz pueda ser visible. Creó a los obedientes para que se puedan manifestar quienes son desobedientes. Y para que los que son desobedientes, si quieren, puedan seguir a los obedientes. Entonces, si me entiendes, aún estos personajes, que muchas veces yo choqué con Elohim, y yo le preguntaba y le peleaba y le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dame la autorización y yo quiero sacar videos y desmentirlos y mostrar sus mentiras y que son antibíblicos y esto. Y él me dijo, no, 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 déjalos ahí. Ellos son siervos míos. Y yo, ¿qué? ¿Qué son siervos? ¿Cómo así que son siervos tuyos? Están engañando a la gente. Mira, mira este. No, 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 no. Ellos son porteros. La función de ellos es filtrar a los escogidos. Están ahí para que los que no quieren obedecerme caigan en sus engaños, robar nuestros corazones. Y ahí la famosa historia que casi siempre cuento, del mejor amigo del novio, el varón judío que se iba a casar, estaba con su prometida, hizo la fiesta de compromiso final, al otro día se casaba, y se despidieron y se fue para el apartamento y ya se había desvestido, se había puesto la pijama cuando le golpearon.
Y él dijo, ¿quién es? Y una mujer llorando atrás le dijo, soy fulanita, y reconoció la voz de la mejor amiga de su prometida con la que se iba a casar al día siguiente. Claro, él abrió urgente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, fulanita? Déjame entrar, tengo que contarte algo terrible. ¿Le pasó algo a mi prometida? No, 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 es algo peor. Peor, ven, la hizo seguir, le dio un vaso de agua. Cuando le dijo, cuéntame, le dijo, tengo que confesarte una verdad. ¿Y el qué? Es que sé que te vas a casar con mi mejor amiga. Y sé que lo que te voy a decir es terrible, pero quiero que me entiendas como mujer. Toda mi vida estuve enamorada de ti. Mañana, después de que ustedes se casen, tengo un tiquete listo, me voy de acá para lo más lejos posible para que sean felices, pero hoy como mujer vengo a suplicarte y a humillarme, por favor, déjame pasar esta noche contigo. ¿Y el qué? Y empezó a llorar. Por favor, mira, siempre has sido mi amor. Cuando yo los presenté, yo no pensé que te fueras a enamorar de ella, tata. Y lo fue a coger de la ropa. Él se le soltó, salió del apartamento y le dijo, no, no, no puede ser. No te esto a mi prometida. Te vas de acá. Y ella se le tiró a los pies. No, por favor, mira, solamente esta noche, déjame ser tuya. Nadie se va a enterar. Mira, yo me desaparezco en la vida de ustedes. Tengo aquí el tiquete, le mostró el tiquete. Él dijo, no, te vas o llamo a la policía. Y se le soltó, se metió de nuevo al apartamento, le cerró la puerta y se quedó ahí. Y no lo podía creer. Él decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y a él antes de conocer a su prometida, le había gustado mucho esa amiga de él. Pero él dijo, no, yo no le puedo hacer esto a mi prometida. Cuando vuelven a timbrar, y él grita, que te vayas de aquí, o te saco ya la policía, me otro saco un bate y tú verás. Cuando, qué sorpresa, era la voz de su prometida. Soy yo, mi amor, ábreme. Él inmediatamente le abre y qué sorpresa, su prometida con la mejor amiga al lado. Su prometida llorando se le lanza a los brazos y le dice, gracias, gracias. Y él no entendía, ¿qué es esto? ¿Pero qué haces con esta mujer? Tú no sabes quién es esta mujer, lo que quería que hiciera. Me dice, tranquilo, lo sé todo. Es más, yo la envié a ella. Yo la envié porque yo me iba a entregar a ti. Mañana te iba a entregar todo mi ser. Te iba a entregar el tesoro más precioso que yo tengo, que es mi virginidad como doncella, y te iba a entregar mi vida en fidelidad y en confianza a ti. Pero antes yo tenía que saber que el hombre al cual yo me iba a unir era un hombre recto, honesto y fiel a mí. Por eso tuve que hacer eso. Gracias, mi amor, porque fuiste probado y me demostraste que eres digno de que yo me case contigo. Así tiene que hacer el Padre con Jesús, su Hijo. Él tiene que probarnos. Por eso existe Pablo, por eso existe Shimon Bar Yochai, por eso existen todos aquellos con los cuales somos probados para ver si nosotros somos fieles a su Hijo el Mesías Yeshua o caemos en los brazos del primer maestro, del primer ungido o del primer pseudo profeta que nos venga a decir cosas bonitas y nos endulce los oídos y que no hay que hacer esto, que ya la ley fue abolida, que no tienes que a qué, que no hay que guardar la ley. No, qué pena. Por eso a todos esos se les tiene que decir, qué pena, Pablo, yo no te conozco. Yo voy es para mi boda con el Mashiach Yeshua. Qué pena Shimon Bar Yochai, qué pena quien sea, qué pena ungido fulanito, sultanito, y vamos a ser probados, vamos a ser probados. Así fue como el Eterno me explicó y me dijo, tú haz tu función. Falsos profetas está profetizado que habrán, pero alguno tendrá que ser verdadero. Alguno. Falsos atalayas habrán, pero alguno será verdadero. Tú cumple tu función, tú sabes de dónde vienen las cosas que hablas. Sabes quién te las dice. Tú cumple tu función. No te importe cuántos tenga yo, porque son siervos míos, los tengo ahí para probar a las almas que dicen ser ovejas de Yeshua. Toda alma que diga ser oveja de Yeshua, pero escuche a otro pastor, esa alma será probada y esa alma será sacada. Y las que sean probadas y se mantengan y conforme al mensaje que te he dado,
lo escuchen y digan, nosotros solo seguiremos a nuestro pastor Yeshua, esas almas recibirán una recompensa, y es que mi hijo las pastoreará en la gran tribulación. Él estará con ustedes en la gran tribulación, los guardará, porque le fueron fiel a él. Las demás que vayan a donde sus amantes. Imagínate cómo hubiera terminado la historia donde este hombre caiga en los brazos de esta chica. Lo primero, no hubiera pasado nada porque esta chica lo hubiera empujado y le hubiera dicho, la verdad tú no vales la pena como esposo para mi mejor amiga. Hubiera abierto la puerta, hubiera entrado la prometida y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Gracias al Eterno tengo esta amiga que me mostró quién eres tú. Y se hubiera quedado ahí con un palmo de nariz. Entonces, de verdad, mira, hay un texto en el libro de Revelaciones muy tremendo que habla sobre las características de los que van a ser guardados, y es los que guardan la Torah y las palabras de Yeshua, la fe en Yeshua, pero también dice los que son fieles y verdaderos. O sea, la fidelidad a Yeshua, la fidelidad al Padre de Yeshua. Vamos a ser probados a lo máximo. Y como esa prueba va a ser tan fuerte, por eso a los que obedezcamos, el Eterno quiere darnos ese gran premio de ser guardados. Por eso habla que la serpiente vendrá a hacer guerra contra la mujer, contra Israel, el verdadero Israel, los judíos que hayamos aceptado a Yeshua, y seremos llevados al desierto, donde hay un lugar preparado para nosotros. Pero luego, ¿qué hace? Luego, enojado, va a ir a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos para probar. La primera persecución va a ser acá, y aquí es donde vamos a tener que huir, gracias al Eterno preparado, y que Él me mostró un lugar ya sobrenatural. Esta comida que se guardó es para el tiempo pero la entrada a ese lugar que Él tiene preparado, solamente Él la autorice. Solamente Él la autoriza. Pero los de afuera, todos los que están afuera, amado, la serpiente va a ir muy brava a hacer guerra. Pero el Eterno, a los que hayan obedecido, los va a guardar. No importa dónde sea el lugar, puede ser a 5 kilómetros de la ciudad, a 1 kilómetro de la ciudad. Pero si obedeciste, si hiciste algo subterráneo, si guardaste alimento, no importa cuánto alimento, así haya sido poquito, pero obedeciste, allí te va a guardar el Eterno. Allí va a guardar a cada persona, y tenemos testimonios de personas, en la mayoría humildes, que han obedecido, pero nos toca hacer nuestra parte. Por lo que está por venir, ten misericordia, el que has de tener misericordia, y abacalos y haz tu voluntad, porque no somos nosotros los que te damos las órdenes. Eres tú el que todo lo habló a través de tus profetas, y nos has dado hasta el día de hoy, hasta el último día, nos darás la oportunidad a la humanidad completa, a nosotros, el pueblo de Israel, y a todos los que pertenecemos a tu pueblo, de volvernos a ti. Lo que tienes que hacer, sabemos lo tendrás que hacer, pero nuestra función no queda más que hacerte fila por todos, ponernos a cuentas contigo, y pedir hasta el último momento misericordia por la humanidad, por el pueblo de Israel, por nosotros, nuestras familias y nosotros mismos. Y como lo dijo tu propio Hijo, el Mesías, clamar que seamos tomados por dignos de escapar de las cosas que están por venir, y de estar de pie delante de tu Hijo cuando vuelva. Yeshua, que seamos dignos de estar de pie delante tuyo cuando vuelvas, y de disfrutar del gozo de tu venida y del reino de tu Padre, la transformación y redención de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Confiamos en ti, seguimos en ti, y sabemos que tú estás al lado nuestro, sabemos que estás al lado de Gerson en este momento, y corrígenos en lo que tengas que corregirnos, pastoréanos y llévanos siempre a la presencia de tu Padre,
y en obediencia a sus mandamientos, y que en tu nombre siempre pidamos en hora del Ruach de tu Padre, Abacados. Necesitamos de tu Espíritu, Abacados, necesitamos de tu Ruach, por favor, para tener el poder de obedecer, para tener el poder de santificarnos, para tener el poder de pasar este tiempo de pruebas que tendremos que pasar, sabiendo que no estamos solos, que tú estás con nosotros, y que si a través de tu Hijo nos enseñaste a pedir tu Espíritu, es porque tú deseas poner tu Espíritu dentro de nosotros, que ese Espíritu sea sobre nosotros y sobre cada creyente en Yeshua que desea buscarte, obedecerte y te pide su Espíritu. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Yeshua.